Hoy quiero hablar un tema importantísimo que es la resurrección espiritual, ¿sí? La resurrección espiritual. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar, título es Resurrección espiritual. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldiciones y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de Dios, de aquel espíritu que domina en el aire. La voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Esta versión es muy hermosa, escuchen bien. Que domina en el espíritu del aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Gracias. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó. Escuchen bien, que este es el núcleo de la prédica de hoy. Nos resucitó y nos hizo sentar en Él en el cielo. Otra versión dice en lugares celestiales. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando usted creyó en Jesús, no hablo del conocimiento, porque muchos tenemos el conocimiento. Cuando Dios dice, creíste en mi Hijo, está hablando de la obra que Cristo hizo. Está hablando del amor de Dios demostrada en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Nuestro espíritu cobró vida. Por eso la prédica se llama resurrección espiritual. Nuestro espíritu cobra vida. En ese momento pasamos de muerte a vida. Entonces, ¿qué pasó? Nuestros ojos fueron abiertos. Sí, teníamos una vida natural, pero estábamos ciegos a los propósitos de Dios, ciegos a ese Dios que nos estaba amando y nos está llamando. Estábamos ciegos. No solamente ciegos, sino que estábamos sordos. Pero cuando cobramos vida, Jesús nos resucita juntamente con Él, pasamos de muerte a vida. Entonces usted comienza a ver a Dios, comienza a sentir a Dios, comienza a ser quebrantado su corazón. Ok, siente a Dios, sus sentidos espirituales, ¿qué pasó? Fueron activados. Quiero que entiendas esto. Antes, cuando no íbamos a la iglesia, cuando no conocíamos de Dios, nos movíamos por un conocimiento. ¿Pero qué pasaba? Seguíamos bajo la muerte del pecado. Pero cuando Cristo nos resucitó juntamente con Él, aceptamos esa muerte, aceptamos esa resurrección, nuestro espíritu cobra vida, si se puede decir así. Resucita, hay una vida juntamente con Él. Entonces todos esos sentidos espirituales son activados. Podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar a Dios, podemos tener un conocimiento del mundo espiritual. Ya no es locura para nosotros, como dice la palabra, que es locura para el mundo, sino que para nosotros es una realidad. Ok, y comenzamos a movernos en eso. Ahora podemos ver, podemos escuchar, sentimos ese mundo espiritual que nos rodea. Entiendo, ¿qué hago aquí? Entiendo y descubro que tengo un propósito en Dios. Amén. Mi vida cobra sentido. Ok, y me dirijo hacia esos propósitos. Entonces, no solamente eso, sino que dones fueron activados y entregados en ese momento. Entonces, tenemos que entender que es necesario que entendamos no solamente que fuimos resucitados espiritualmente, cobramos una vida, estábamos muertos y Cristo nos dio vida, sino que hay un propósito en eso, hay un plan estratégico de parte de Dios
y una vida que demanda a Dios a partir de esa resurrección espiritual. Dios siempre tuvo un propósito para cada uno de ustedes. Uno tiene que entender esto porque el diablo es mentiroso y siempre va a atacar esto para que nosotros tengamos una vida sin sentido. Va a atacar. Te va a decir, tú no tienes un propósito, mira lo que está pasando. Y mira, es muy sutil para desviarnos. Siembra algo en tu corazón. Siembra algo ahí en tu alma, en tu mente. Una idea que no parte de Dios. Una idea destructiva para alejarte de los propósitos de Dios. Y una de esas mentiras es que nuestra vida no tiene un propósito. Que nosotros somos producto de una casualidad. Y esto no es así. Nosotros no somos producto de una casualidad. No somos producto del cosmos, como muchos dicen, del universo. No somos producto de la naturaleza y que fuimos evolucionando. No, nada de esto tiene sentido. Lo correcto y lo real es que tú estás aquí porque fuiste deseado por Dios con un propósito específico de parte de Dios, con un plan estratégico de parte de Dios. Si desde ahí parte tu vida y tú entiendes esto, vas a vivir cada vida con propósito. Entonces usted fue planeado estratégicamente por Dios. Ahora, ¿qué es ser planeado estratégicamente? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios planeó cada día de nuestra vida con un propósito. Esto es tremendo. El salmista lo aclaraba en el Salmo 139, versículo 15 y 16. Es tremendo lo que dice, muy profundo, que tiene que hacer algo dentro de nosotros. Dice, no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Miren lo que está hablando. Está hablando de pasado. Todo eso estaba escrito en tu libro. Dios permitió que esta palabra, este conocimiento de David, ¿sí?, no quedara en oculto, que sea transmitido a través de su palabra, porque era la voluntad de Dios que tú sepas, que yo sepa, que sepamos que Dios escribió nuestra vida. Dice, todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida. Miren qué tremendo esto. Mañana, el día de mañana, dentro de unas horas, vas a descubrir que el día de mañana, lunes, estaba diseñado por Dios. Entonces, yo quiero que esto se revele en tu corazón. Si estaba revelado por Dios, quiere decir, si estaba escrito por Dios, quiere decir que hay algo por hacer mañana. No son tus planes y lo que esté en tu agenda, sino es que Dios tiene un propósito para mañana, porque ese día estaba escrito antes que te formara Dios en el vientre de tu madre. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. ¡Wow! Habías señalado todos, no una parte, no unos años, sino que habías diseñado, habías señalado, escogido, determinado estratégicamente los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Dios escribió un libro en tu vida, un libro donde estaban cada uno de tus días, y Él no obra por casualidad. Él en cada libro, página de ese libro, como David lo sintió, Él escribió deseos desde el corazón de amor de un padre. Entonces algunos pueden decir, pero pastor, ¿por qué Dios escribió ese día tan feo en mi vida? ¿Por qué escribió eso? Y quiero aclarar algo aquí. Porque si partimos desde la premisa que Dios escribió entonces
esto Dios escribió, esto tan malo lo escribió. Vamos a confundirnos y vamos a pensar que Dios tiene un corazón malvado. ¿Cómo es posible que Dios escribió que esto me pasaría? Y yo tengo que aclarar esto. Dios no escribió ni un solo día feo y malo en tu vida. Quiero aclarar eso. Todos los días de tu vida fueron escritos con una voluntad de parte de Dios, un deseo de Dios. Y la Biblia nos aclara que el deseo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, el problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que tenemos que descubrir lo agradable, lo perfecto de esa voluntad de Dios en mi vida, en ese día. Entonces, Dios es un padre que tiene hermosos deseos para sus hijos. Si ustedes me dicen que tengo el poder como padre de escribir antes que mis hijos nazcan todos los días de su vida, ¡wow! Yo pondría cosas grandiosas, hermosas. Hablaría de sanidad, hablaría de libertad, hablaría de prosperidad, hablaría de poder, hablaría de sanidad, hablaría de gobierno, hablaría de valentía, hablaría de poder. ¿Les parece algo conocido? La Biblia dice esto. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, de dominio propio. Escribiría páginas de amor. Amén. Entonces, esto es lo que Dios ha escrito. Sí, Dios lo ha escrito. No nos confundamos porque tuvimos un mal día. No confundamos porque no nos están saliendo las cosas como quisiéramos. Entonces Dios escribió malas hojas para mí. No, porque eso sería hablar en contra del corazón de Dios, en contra del corazón de un padre perfecto, de una paternidad perfecta. Entonces tenemos que entender que por encima de los deseos de Dios, escucha esto claro, porque no quiero que nadie se confunda, por encima de los deseos de Dios hay algo que impide esas páginas hermosas. Hay algo que impide que esas páginas hermosas se establezcan y se reproduzcan en lo natural. Y eso que impide son muros que se llaman libre albedrío. Dios desea algo, ha escrito algo, pero, y se los vuelvo a decir, si es que Dios en su palabra nos habla del Apocalipsis y de todo lo que vendrá, quiere decir que Él conoce. Amén. Entonces, Él sabe lo que va a venir y antes del final, están nuestros días. Entonces, Él conoce y lo ha escrito. Pero nuestro libre albedrío es lo que impide que estos días hermosos de Dios se ejecuten para aquellos que usan su libre albedrío para ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, no estoy hablando solamente de aquellos que no conocen de Dios, que están bajo muerte espiritual, lo dice la Biblia, sino también hay muchos que fueron resucitados espiritualmente, que han conocido el amor de Dios, pero tienen áreas dentro en su vida que están muertas y que necesitan la intervención de Dios para que sean levantadas esas áreas. Dios no va a romper nuestro libre albedrío. Él no lo va a hacer. Porque Él no quiere obligarnos. Amén. Él no está obligando a ser amado. Él no obliga a ser amado. Él nos muestra el deseo. Él desea que lo ames por encima, por decisión propia. Entonces, ese amor por decisión propia hace que nuestro libre albedrío se haga uno solo con esos días de propósito de Dios hermosos para nuestra vida. Entonces, nuestro libre albedrío no se vuelve en un muro que impide esos días que Dios nos ha dado, que ha escrito para nosotros, sino que al contrario, ese libre albedrío abre las puertas
Señor, me diste libre albedrío, pero yo te lo entrego porque mi libre albedrío desea esos días que tú tienes. Pero sin querer nos damos cuenta que nuestro libre albedrío toma decisiones en contra de la voluntad de Dios y no podemos tener y vivir esa vida que Dios deseó para nosotros. Entonces uno tiene que analizar en su corazón, ser sincero con uno mismo, si es que nuestro libre albedrío está siendo usado para ir en contra de la voluntad de Dios. También hay otro factor: vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás, donde la influencia demoníaca, lo dice la Biblia, acabo de leerlo, Efesios capítulo 2, dice que en otro tiempo estábamos sometidos bajo el gobierno del príncipe de los aires, Satanás, que domina nuestros pensamientos, y simplemente nos movemos por eso. Entonces, ese es otro factor. Vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás, donde la influencia demoníaca y la muerte va en contra de los deseos de Dios para usted. Y trabaja constantemente en ello. Y lo logra cuando existe muerte espiritual en usted. ¿Por qué no veo la gracia de Dios, el poder de Dios en esta área de mi vida? ¿Qué está sucediendo? Pues en esa área hay muerte. Porque usted hizo algo para impedir en su libre albedrío. Usted no se da cuenta, pero está haciendo cosas que van en contra de lo que Dios escribió para usted, de lo que Dios decretó, de lo que Dios planificó estratégicamente para usted. La pregunta es, ¿cuáles son esas áreas muertas en mi vida? ¿Cómo usted identifica? Pues mire su alrededor. ¿Cuáles son las áreas en mi vida que no están prosperando? Usted tiene que ser consciente de esto, porque tiene que activar esas áreas y renunciar a todo aquello que ha traído muerte. Amén. La muerte espiritual es como un cáncer. El cáncer origina en un punto, y si no es tratado, si no es eliminado a tiempo, con quimioterapias, con extirpación, si solo se deja, por eso es que las personas que han tenido cáncer y han sido sanadas de cáncer, no descuidan, van y se hacen chequeos periódicamente, toda su vida. Entonces, es igual, cuando nosotros en un área permitimos la muerte y vamos en contra de Dios, la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en esa área, es como un cáncer que comienza a propagarse. Y Dios está tratando de impedir, y está tratando de avisarnos que renunciemos a eso. Pero nosotros no hacemos nada, eso se propaga y volvemos a una muerte espiritual. Amén. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que él conoció de Dios y la condición que él tiene ahora es peor? La Biblia habla de esto, es peor de la que tenía. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente dejamos de caminar en la voluntad de Dios. Entonces, estas áreas son un cáncer que se propaga. Amén. Entonces, estas áreas comienzan en algo no entregado a Dios. Cuando vamos en contra de Dios, puede ser el área sexual, puede ser el rencor, la falta de perdón. Mientras estás ahí en esa falta de perdón, mientras estás en ese resentimiento, en esa área sexual, en el área financiera, no hay claridad, no hay santidad. Hay manchas en el área financiera, heridas que no quieres sanear, o liviandad en áreas, hay liviandad. Entonces simplemente no podemos ver esas páginas y disfrutar de todas esas páginas que Dios escribió para nosotros. Entonces van carcomiendo poco a poco esas áreas y esas hojas. Y Dios puede ver cómo esas hojas tan hermosas que escribió en su libro de nuestra vida, dice, yo no quería esto para Franco. Yo no quería esto para Julio. Yo no quería esto para Elizabeth. Veo cómo esas hojas se están carcomiendo y están desapareciendo
porque está permitiendo esto. Y mira, te digo algo. Dice la Biblia que los días son malos. ¿Por qué dice la Biblia que los días son malos? Porque ayer ya no va a volver. Hoy son las casi 9 de la noche y ya está terminando este día y no va a volver. Así tú te arrepientas, no se va a retroceder el tiempo. Dios es poderoso para, en los días que vienen, mostrar su poder sobre los arrepentidos. Y que los que caminan en su voluntad. Pero el día de hoy que está acabando y los días anteriores no van a volver. Por eso dice que los días son malos, porque pasan y no te esperan. Quiere decir que hay páginas hermosas, escritas por el dedo de Dios en tu vida, que tú permitiste que se carcoman, que se manchen y que desaparezcan. Y no vas a poder disfrutar esas páginas, ya no. Hay esperanza que si nos arrepentimos disfrutaremos de las que vengan en adelante. Pero las que pasaron, los días pasados que estuvieron escritos, no volverán. Esto es algo que tenemos que prestar atención. Entonces comienza en una área y comienza a carcomer poco a poco áreas no tratadas que traen muerte. Nunca la caída, dice la Biblia, viene y aparece instantáneamente. Uy, caí. Uy, pasó esto. No. Tú fuiste escribiendo en tus propias páginas de tu voluntad tus días, tus caídas. Eso es una semilla del diablo, una semilla de muerte plantada en usted que crece sin ser podado. Crece y usted no hace nada. Está viendo que fue sembrado, comienza a crecer y usted no está haciendo nada. No está haciendo nada por impedir que eso produzca un fruto. Miren qué fuerte es esto. Miren qué fuerte es. No solamente hay una semilla ahí que usted conoce. Yo sí le pregunto a usted, ¿cuáles son las áreas que están destruidas en su vida? Donde usted no ve prosperidad, no ve la mano de Dios y usted va a decir, pastor, es tal cosa. Ok, ¿qué está haciendo por eso? ¿Usted se arrepintió de esto si el pecado lo sacó? ¿O de repente usted está caminando en sus decisiones y no en la voluntad de Dios? Y usted no hace nada. Esa semilla está creciendo, y usted no hace nada. Y esa semilla va a escribir nuevas hojas que no van a ser agradables. Esa semilla va a crecer y luego que crece, trae frutos. Y usted va a cosechar en esa área. La caída nunca aparece instantáneamente. Es una semilla de muerte plantada por el diablo y usted permite que esté ahí y no la poda, no la arranca. Proverbios 16 dice, tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Antes de la caída, tras la caída, hay orgullo, hay altanería, hay altivez de espíritu. Dice en otra versión, antes de la caída está la altivez de espíritu. Yo no necesito tratar esto. Yo ya tengo muchos años en el cristianismo. Yo me sé la palabra de Dios completa. Yo soy un gran siervo de Dios y yo no necesito ser ministrado por nadie. A mí no me pueden decir las cosas. Yo sé lo que hago. Entonces viene la caída. David, tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios, el que tenía el manto de parte de Dios, pero él ya no escuchó a nadie y cayó. Escuchó solo a su corazón. Y el profeta Natán tuvo que decirle, esto ha pasado contigo. Gracias a Dios que le escuchó al profeta y cambió todas las cosas. Esto es cuando ya no escuchas el consejo de Dios. Cuando ya piensas que no necesitas ser ministrado por Dios. Cuando piensas que estás fuerte, Cristo nos advirtió de esto. Dijo, el que piensa que esté fuerte, cuídese de no caer. Eso es muy sutil. A veces pasa con grandes hombres de Dios, que dan y dan en el servicio de Dios y ya no tienen tiempo para escuchar la voz.
porque solo están dando, pero ya no hay tiempo para escuchar a Dios. Efesios 2 nos habla de esto, lo leí al comienzo. Efesios 2 dice, Efesios 2:2, en que vivían pues siguiendo los criterios de este mundo, no de Dios, de este mundo, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, no la voluntad de Dios, y que anima a los que desobedecen a Dios. Están fuera, los animan, sí, haz eso. Tú sabes eso, tú no puedes hacer eso. Continúa haciendo eso. No necesitas buscar una palabra de Dios, no necesitas buscar un consejo de Dios. Tú sabes cómo hacer las cosas. Entonces, esas áreas de muerte siguen ahí. Verso 3, capítulo 2 de Efesios dice, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. ¿Qué dice? Siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. Hermano, aquel que está sano, aquel que tiene vida, aquel que disfruta de cada página de ese libro que Dios ha escrito de nuestra vida, de esos días, es aquel que se mantiene humillado delante de Dios y que mantiene una relación, una comunión con Dios. No necesito del consejo de Dios, solo sigo mis deseos. ¿Cómo puedo detectar la muerte espiritual en mi vida? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo usted detecta que hay muerte espiritual? Que ha ingresado un cáncer en su vida. Usted no se dio cuenta, usted está yendo a la iglesia. Usted está seguro de su vida espiritual. Usted camina en la iglesia, sirve en la iglesia. Usted está plantado en la iglesia. ¿Cómo yo puedo saber que la muerte, que ese cáncer de muerte ha ingresado a mi vida? Para esto tengo que hacer una pregunta. ¿Qué áreas tienen muerte en su vida? Y usted se da cuenta por dónde ha ingresado. ¿En qué área? Otra pregunta. ¿En qué áreas en tu vida no está gobernando Dios? Tú no puedes ver el gobierno de Dios en tu vida. ¿En qué áreas no ves el gobierno? No ves el fruto de Dios. El poder de Dios ahí no está gobernando. Y tú tienes que ir ahí. Tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué permití en esta área? Porque no veo tu gobierno. Tu palabra dice esto. ¿Qué he permitido? Entonces, si un área está muerta, es porque Dios no gobernó ahí. Porque Dios trae vida. Entonces, Dios no está gobernando ahí. Ahí he impedido la voluntad de Dios. En esa área está impedida. Mi libre albedrío ha tomado la decisión de no dejar entrar la voluntad de Dios ni el deseo de Dios en esa área. Tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que entregar esa área a la voluntad de Dios. Y tengo que comenzar a obedecer la manera que Dios escogió para gobernar en esa área. Entonces todo se ordena y viene vida a esa área. Hebreos capítulo 12 dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 12, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nadie le tiene que enseñar. Sabe lo que hace. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dios no quiere que tu alma esté pegada a tu espíritu. Dios quiere un orden dentro de ti, y es que tu espíritu, gobernado por Dios, sea quien tome la cabeza, digamos así, la autoridad dentro de tu ser. Él no quiere que tu alma haga una amistad con tu espíritu, que estén al mismo nivel. Y por ratos tu alma es la que toma las decisiones, y por ratos es tu espíritu que se acerca a Dios, y por ratos es tu alma, y por tiempos tu alma toma las decisiones, y por tiempos tu espíritu, y estás que en tus emociones o te afirmas con Dios. Tu espíritu, tus emociones, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo también entra en conjunto ahí, y tu cuerpo dice, hoy los deseos
lo que estoy sintiendo, tu cuerpo dice, hay que hacerlo. Entonces tu cuerpo hoy dijo, alma, espíritu, hoy yo tomo el control. Hoy se va a hacer en este día que escribió Dios. Yo decido y los deseos deciden. Otro día el alma dice, bueno, hoy recuerdo lo enojado que estoy, lo resentido que estoy, lo herido que estoy. Y hoy, espíritu, tú te callas. Hoy, cuerpo, tú te callas. Porque hoy, yo siendo el alma, tomo el control. Dios no quiere esto. Y cuando habla de alma también en hebreo está hablando de la voluntad de nuestra carne. Entonces Dios dice, lo primero que va a hacer si tú dejas que mi voluntad, mi palabra, mi voluntad ejecuten esa área, es que voy a separar lo que está mezclado. Y es tu alma, tu espíritu. Yo no tengo nada que hablar con el alma. Yo tengo que despertar tu espíritu. Que tu espíritu tenga una comunión con mi espíritu. Y tu alma sea impactada. Tu cuerpo sea impactado. Y tu alma y tu cuerpo sean gobernados por esa relación que tú tienes espiritualmente conmigo y yo con tu espíritu y tú con tu espíritu y tú con mi espíritu. Y tú tomes el control, mi espíritu tome el control en tu espíritu, entonces tu alma y tu cuerpo son sanados y se someten. La palabra es clara. No pueden estar trabajando juntas. No pueden estar al mismo nivel. Solo hay una que tiene que estar al mando. Y lo que Dios quiere es que su espíritu, que despertó tu espíritu, esté al mando. Nuestro pecado mantenía nuestra vida en un estado de muerte, en un estado de oscuridad, de parálisis, inerte hacia Dios. Estábamos inertes, muertos, sin vida, paralizados totalmente. Yo estuve así 21 años de mi vida, sin ningún propósito, paralizado totalmente. Y a los 21 años conocí el amor y la voluntad de Dios en mi vida. Mi espíritu fue despertado y comencé a disfrutar de los días que Dios había escrito para mí. Entonces, pero el amor de Dios, dice la palabra, pero el amor de Dios nos despertó. Cristo murió para despertarnos de la oscuridad de muerte, darnos vida espiritual, resucitarnos de la muerte. Entonces, ahora que tengo vida espiritual, mis sentidos han sido activados. Puedo ver a Dios, puedo escucharlo, puedo sentirlo, conozco su dirección, sé cuál es mi propósito. Tengo una guía que es el Espíritu de Dios en mí. Amén. Entonces mi espíritu fue resucitado. Mi espíritu, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa resurrección? Mi espíritu reaccionó al amor de Dios mostrado en mi vida. Ahora mi alma y mi cuerpo necesitan ser transformados. Uno dice, bueno, listo, fuimos despertados. Entonces ya está. No. Tú fuiste despertado, tu espíritu fue despertado. Pero te das cuenta que tu alma tiene heridas. Tu alma tiene cosas que no agradan a Dios. Te das cuenta que tu cuerpo sigue pegado a este mundo y a sus deseos. Entonces tiene que haber una transformación. Puedo ser despertado por Dios en mi espíritu, pero necesito que mi alma y mi cuerpo sean transformados por Dios. Uy, conocí a Dios, todo va a estar bien. Un momento. Mientras te sometas a Dios, todo va a estar bien. Entonces, tengo que vigilar a mi alma. Tengo que vigilar mi carne. Tengo que asegurarme que mi espíritu siempre esté deseando a Dios. Aquí es cuando la transformación es completa. Mi espíritu, que ahora es uno con Dios, tiene que estar al mando de todo mi ser. Entonces mi alma es sanada y mi cuerpo sometido a la obediencia de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿quién gobierna su alma? Con sus heridas y emociones.
¿Quién gobierna su cuerpo con sus deseos? ¿Qué vamos a hacer con esas heridas? ¿Qué vamos a hacer con esas emociones? Porque seguimos con emociones, seguimos vivos. ¿Qué vamos a hacer con los deseos de nuestro cuerpo? A la hora que el cuerpo diga, quiero hacer esto. A la hora que el alma comience a sacar temas y emociones y heridas. ¿Qué vamos a hacer? No, todo está bien, conozco de Dios. No, yo tengo que cuidarme que ellas no gobiernen. Su espíritu tiene que ser amigo de Dios. Y esto solo es con la relación, con la comunión. Nadie me venga a decir que cayó porque cayó. No. Que eso está muerto porque está muerto. No. En algún momento usted dejó la relación con Dios y el mundo se hizo más fuerte en usted. Y su cuerpo se hizo más fuerte en usted. Y su alma se hizo más fuerte en usted. Entonces, la altivez, el orgullo, hicieron lo suyo. Y vino la caída. Su espíritu tiene que ser un siervo del Espíritu Santo. Un siervo que se arrodille delante de Dios y que traiga al alma y al cuerpo consigo. El espíritu tiene que decirle siempre, cuerpo, alma, nosotros servimos al Señor. ¿Se acuerdan cómo en el espíritu David escribía y hablaba? Me acuerdo que en el Salmo habla y dice David, alma, ¿por qué te abates, alma mía? Alaba a Dios. Y le hablaba a su alma. Alaba a Dios. Aún hay que alabarlo. Y le hablaba. ¿Por qué? Porque su espíritu deseaba a Dios. El espíritu que está al mando de su ser tiene y siempre entrega el gobierno al Espíritu de Dios. Esto solo ocurre cuando existe una verdadera relación y comunión con Dios. El sabio, hermanos, se humilla y busca a Dios. Si usted quiere conocer a alguien que es sabio, vea su relación con Dios. Él sabe que de ahí salen todas las fuentes. No hay ninguna fuente. Hay gente que manipula las cosas. Hay gente que empuja las cosas. Hay gente que trata de halagar a los hombres para obtener algo. Eso es manipulación, eso es una obra del diablo. Esos son gente que no tiene comunión y quiere hacer todo en sus fuerzas. Pero aquel que es sabio es el que teme a Dios, dice la palabra. Aquel que dice, yo no quiero empujar, yo lo que quiero es que Dios haga las cosas. El sabio se humilla y busca a Dios. El soberbio y carnal cree en su corazón no necesitar a Dios, entonces no le busca. No le busca. No es necesario invertir tiempo con Dios. Yo no tengo por qué preguntarle a Dios esto. O simplemente vive de ceremonias, de rituales, y se engaña que está teniendo una relación verdadera con Dios, pero no la tiene. Entonces se pregunta, ¿por qué estas áreas están muertas en mi vida? Yo oro para que esta palabra haya tocado su corazón. Oro para que usted detecte esas áreas que necesitan el gobierno de Dios. Para que usted detecte esa muerte espiritual que está entrando en esas áreas como un cáncer. Y usted se humille delante de Dios y permita que Dios, que su espíritu extirpe toda la muerte espiritual en su vida y traiga vida. Oro para que usted disfrute a partir de ahora todas las páginas hermosas que vienen de un corazón paternal de Dios que escribió para usted.